Phoebe estaba sentada en la cocina agarrando el trozo de papel que cambiaría su vida. Leyó los números por tercera vez y no podía creer lo que veían sus ojos. 93 millones. Una suma que superaba todos sus sueños. Durante muchos años, la cafetería Julie, en la esquina de las calles Maple y Central, fue el único lugar donde Phoebe podía disfrutar de un poco de tranquilidad y descansar de su vida cotidiana. Esta vez, al parar para comer tras un agotador día de trabajo en contabilidad, decidió de repente comprar un billete de lotería. Era una decisión poco habitual en Phoebe. Nunca jugaba a la lotería, la consideraba una pérdida de dinero, pero aquel día algo la empujó. «Gracias», dijo Phoebe a la anciana cajera al coger el billete, «aunque supongo que es dinero tirado». «Nunca se sabe cuándo sonríe el destino», respondió la mujer con un guiño. Ahora, 3 días después, sentada en la cocina de su pequeña casa, Phoebe sentía cómo se desplegaba en su alma una tormenta de emociones contradictorias: alegría, miedo, confusión y, sobre todo, una increíble sensación de libertad, una libertad que no había sentido en años. Pasó los dedos por la superficie de la mesa de la cocina que David había comprado hacía 22 años, cuando se casaron. Todo parecía de color de rosa en aquellos días. David era un joven y prometedor ingeniero y ella una contable con grandes sueños. Pensaban viajar mucho, montar su propio negocio y quizá tener 3 hijos. Pero la vida no fue así. Intentaron tener hijos, pero los médicos diagnosticaron endometriosis a Phoebe. 3 intentos fallidos de fecundación in vitro y agotadores tratamientos acabaron por enterrar sus esperanzas de tener una familia numerosa. Fue entonces cuando David empezó a retraerse. Al principio fue sutil: más horas en el trabajo, menos conversación en las cenas y luego cada vez más. Phoebe se preguntaba a menudo cuándo exactamente había dejado de ser la amada esposa de su marido para convertirse en una mera funcionaria, una mujer que cocina, mantiene la casa limpia y no hace demasiadas preguntas. Quizá ocurrió la última vez que fracasó con la fecundación in vitro o el día que estuvo a punto de dejar el trabajo, agotada emocionalmente. O tal vez había pasado desapercibido, día tras día, mientras se permitía desaparecer a la sombra de su marido. «¿Estás en casa?». La voz de David interrumpió sus pensamientos. Metió rápidamente el billete de lotería en el bolsillo de su vestido de casa e intentó parecer tranquila. «En la cocina», respondió, sintiendo que el corazón se le aceleraba. David entró en la cocina, aflojándose la corbata. A sus 52 años seguía estando guapo, alto, con canas en las sienes que no hacían sino aumentar su solidez. «¿Otra vez ese horrible té de menta?», hizo una mueca, fijándose en la taza que Phoebe tenía delante. «¿Por qué no te tomas un té negro de verdad?». Phoebe se tensó involuntariamente. A David le encantaba su té de menta, decía que olía fresco y le recordaba sus paseos por el parque después de la lluvia. Ahora parecía que cualquiera de sus costumbres, cualquiera de sus preferencias, solo le irritaba. «Me ha tocado la lotería», soltó de pronto, sin saber por qué había decidido decirlo ahora. David se quedó inmóvil mientras abría la nevera. Se giró lentamente y miró a su mujer con incredulidad. «¿A qué te refieres? ¿Unos cientos?». Sonrió con una condescendencia que irritaba a Phoebe desde hacía tiempo. 93 millones, respondió ella, sacando el billete. Se lo entregó al hombre, que lo cogió como si fuera una serpiente venenosa. Sus ojos se abrieron de par en par al comparar los números con los resultados del sorteo que Phoebe había impreso antes. Eso es imposible», murmuró. «Pero sí», replicó Phoebe en voz baja. «Lo he comprobado varias veces. He ganado». David miró a Phoebe como si la viera por primera vez. Su mirada se transformó en una extraña mezcla de admiración y miedo. «Tenemos que ponernos en contacto con nuestro abogado enseguida»,
dijo, hablando deprisa mientras se paseaba por la cocina. Y con nuestro asesor financiero. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabes cuánta gente lo ha perdido todo por ganar la lotería? Todos esos sinvergüenzas que están esperando a gente ingenua como yo, interrumpió Phoebe. ¿Gente ingenua como yo? David se detuvo y la miró con una ligera irritación que ni siquiera intentó ocultar. No tergiverses mis palabras, Phoebe. Ya sabes lo que quiero decir. Las mujeres suelen ser presa de los estafadores en estas situaciones. No tienes ni idea de los peligros. No la tengo, dijo en voz baja, sintiendo que algo en su interior se rompía y que algo nuevo surgía al mismo tiempo. No la tengo porque nunca me dejas tomar decisiones serias. Incluso cuando se trató de nuestros intentos de fecundación in vitro, incluso cuando estaba decidiendo si conservar mi trabajo después de todo aquel estrés, siempre dejaste claro que no era capaz de sopesar los pros y los contras. Eso no es justo, Phoebe. David hizo una mueca de dolor como si le doliera una muela. Solo intento protegerte. Siempre has sido emocional. Necesitas a alguien que sea razonable a tu alrededor. ¿Como Chloe? Las palabras salieron antes de que Phoebe pudiera detenerlas. David se quedó helado, con la cara pálida como una sábana. ¿Qué quieres decir?, preguntó finalmente, pero su voz le traicionó. Phoebe sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Ya había llorado bastante hacía un mes, cuando vio accidentalmente un mensaje en su teléfono. Era de Chloe, una joven colega con la que había trabajado en su último proyecto. Te echo de menos. Ayer fue increíble. Estoy deseando verte la próxima vez. No actúes como si no lo supieras, replicó Phoebe cansada. Sé lo de Chloe. Lo sé desde hace un mes. David abrió la boca, pero luego la cerró. No es lo que piensas, dijo finalmente, pero no parecía convencido. ¿Qué es David?, preguntó Phoebe, sintiéndose extrañamente distante. ¿Solo una relación de trabajo? ¿Una amistad? ¿O tal vez le das pena porque tu mujer es tan desgraciada y ni siquiera puede tener un hijo? Phoebe, no empieces. No empieces tú. Su voz se hizo más fuerte. 22 años estuve ahí cuando tu primera empresa quebró, cuando no pudiste encontrar trabajo en 6 meses, cuando murió tu padre y tu madre dejó de hablarte. Siempre estuve ahí para ti, y tú ni siquiera podías ser sincero. David se hundió en la silla frente a ella. Es complicado, Phoebe, dijo en voz baja. Nos hemos distanciado. Has cambiado después de todos estos procedimientos, te has vuelto diferente. Y en lugar de intentar arreglar las cosas, ¿has encontrado una versión más joven de ti misma? Phoebe sonrió con amargura. Chloe no significa nada, dijo David, pero sus ojos evitaron los de Phoebe. Fue un error que dura ya 6 meses. Phoebe sacudió la cabeza. No insultes mi inteligencia, David. No soy tan ingenua como crees. Se levantó y se acercó a la ventana. Más allá se extendía su pequeño y cuidado jardín, que había sido su único consuelo durante años. Las rosas que tanto le gustaban estaban en plena floración este año. Quiero invertir en un negocio, dijo ella sin volverse. Mi negocio. ¿Qué? David se levantó. Phoebe, eso es una locura. No sabes nada de negocios. Necesitas experiencia, conocimientos, contactos. Quiero abrir una cadena de cafeterías, continuó ella, como si no le hubiera oído. Una cadena, se rió David, pero no era una risa alegre. Phoebe, incluso los empresarios experimentados quiebran en su primer año, ¿y tú quieres una cadena enseguida? Eso es una locura. Phoebe se volvió y lo miró directamente a los ojos. Pero es mi dinero, David, y es mi decisión. Vio que la cara de su marido cambiaba. Conocía esa expresión, la que ponía cuando sentía que estaba perdiendo el control de una situación. Todavía no has recibido ese dinero, dijo él con frialdad. ¿Y si crees que voy a dejar que lo tires?
Phoebe enarcó una ceja. ¿Y qué hay de lo que te he dejado hacer estos últimos años? ¿Faltarme al respeto? ¿Humillarme? ¿Traicionarte? Nunca te he despreciado, apretó los puños David. Siempre te he cuidado, te he protegido. ¿De qué, David? De la vida, de la posibilidad de cometer mis propios errores y aprender de ellos, de la oportunidad de descubrir de lo que soy capaz. La miró como si la viera por primera vez. No puedes hacerlo, Phoebe, dijo al fin. No eres la persona adecuada. Eres demasiado blanda, demasiado confiada. La gente se aprovechará de eso y se aprovechará de ti. ¿Estás bien?, preguntó ella en voz baja. Él se estremeció como si le hubiera pegado. La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pared, un regalo de boda de sus padres que hacía tiempo que se habían ido. «Me voy», dijo finalmente David, recogiendo su chaqueta. «Cuando te hayas calmado y pienses con claridad, podremos continuar esta conversación». Phoebe no dijo nada. Lo vio salir de la cocina y oyó el portazo. Luego fue a la nevera, sacó una botella de vino blanco, que a David siempre le había parecido demasiado barato y agrio, y se sirvió un vaso. Se sentó a la mesa de la cocina y volvió a mirar el billete de lotería. 93 millones. Una cantidad que, en su opinión, no solo le cambiaría la vida, sino que le devolvería la que había perdido años atrás, renunciando poco a poco a sus sueños para cumplir las expectativas de David. Phoebe bebió un sorbo de vino y sonrió de verdad por primera vez en semanas. Quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba dispuesta a hacerlo, sin David, si era necesario. ¿Daba miedo? Por supuesto, pero por primera vez en años se sentía viva, y este sentimiento era más fuerte que el miedo. Habían pasado 2 semanas desde que Phoebe recibió el cheque de 93 millones. El trámite fue sorprendentemente sencillo, una prueba de identidad, unos cuantos documentos, una foto con un enorme cheque de cartón para la prensa, que ella rechazó, y eso fue todo. El dinero ya estaba en una cuenta separada abierta a su nombre. Phoebe insistió en que el cheque fuera a nombre de ella sola, no conjuntamente con David. Por supuesto, esto provocó una nueva oleada de discusiones. David se indignó al enterarse de que ella había abierto una cuenta separada y no le había añadido como segundo titular. ¿No confías en mí?, le preguntó aquella tarde cuando ella volvió del banco. Su voz era tranquila, pero Phoebe conocía el tono. «No se trata de confianza, David», respondió Phoebe, intentando mantener la calma. «Son mis ganancias y he decidido manejarlas yo misma». «¿Tus ganancias?», David alzó la voz. «Llevamos 22 años casados, tenemos propiedades en común, cuentas en común, una vida en común. ¿Nuestro matrimonio incluía a Chloe?». Phoebe no quería volver a sacar el tema, pero las palabras salieron. La cara de David cambió al instante. Se dio la vuelta, apretando los puños. «Ya te he dicho que esto es un error. Si no puedes perdonar un error después de todos estos años, un error es cuando cometes un error, no cuando llevas 6 meses saliendo con otra mujer». Phoebe negó con la cabeza. «Y no intentes hacerme sentir culpable. No voy a poner excusas por querer administrar mi propio dinero». Y con eso terminó la conversación. David se fue a su despacho y no salió hasta bien entrada la noche. Esto se había convertido en una costumbre durante las 2 últimas semanas. Vivían como vecinos, no como cónyuges, intercambiando solo las frases necesarias. Esta mañana, Phoebe estaba sentada en la cafetería de Julie, el mismo lugar donde había comprado el boleto de la suerte, pero esta vez había venido con un propósito concreto. En 15 minutos tenía una cita con Marcus Welch, el dueño de la cafetería. Phoebe removía nerviosamente su té de menta con una cuchara, observando el interior del local. Mesas pequeñas, sofás mullidos, estanterías a lo largo de las paredes, una iluminación tenue que creaba una atmósfera especial de confort. Era el tipo de cafetería que siempre había soñado abrir.
En un lateral, cerca de un gran ventanal, había un rincón infantil con juguetes y muebles en miniatura. Algo se le apretó en el pecho al mirar ese rincón. Nunca tendría hijos, pero podría crear un lugar donde madres e hijos se sintieran a gusto. «Señora Larson», una voz interrumpió sus pensamientos. Un hombre de unos 60 años estaba ante ella, con una sonrisa amable y el pelo canoso. Llevaba una camisa y unos pantalones sencillos, pero Phoebe lo reconoció enseguida como el dueño del local, al que veía a menudo detrás del mostrador. «Sí, soy yo», respondió ella, poniéndose en pie y tendiéndole la mano. «Encantada de conocerle, señor Welch. Por favor, llámeme Marcus». Le estrechó la mano con firmeza. Tengo que admitir que sentía curiosidad. Se sentó frente a ella y la camarera se acercó a la mesa. «Hola, papá», dijo. «¿Lo de siempre para ti?» «Sí, querida, gracias», respondió Marcus, y Phoebe se dio cuenta de que era su hija. Phoebe respiró hondo. Ahora que había llegado el momento, se sentía extrañamente confusa. ¿Y si David tenía razón? ¿Y si no sabía nada de negocios y estaba a punto de hacer el ridículo? «Yo...» empezó y se interrumpió. Entonces recordó que David siempre la despreciaba cuando hablaba de sus sueños. No iba a permitir que nadie volviera a menospreciarla. «Hace poco me tocó una cantidad importante en la lotería y quiero invertirla en un negocio. Concretamente, en una cadena de cafeterías como la tuya». «¿Una cadena?», preguntó. «Eso es ambicioso». «Lo sé», asintió Phoebe, «pero siempre he querido tener mi propio local. Algún sitio donde la gente no solo pueda tomar café, sino también sentirse como en casa. Tu cafetería es el ejemplo perfecto. Y me preguntaba, ¿quizá estarías dispuesto a colaborar? ¿Qué quiere decir exactamente con cooperar? Me gustaría invitarte a convertirte en mi socio. Tu aportación sería experiencia, conocimientos y reputación. La mía sería la financiación». Habló Phoebe con seguridad, como si estuviera pronunciando un discurso que hubiera ensayado muchas veces delante de un espejo. «Podríamos abrir varios establecimientos similares a este, pero cada uno con su propio carácter. Tengo en mente ubicaciones concretas y he investigado sobre la demanda potencial». La hija de Marcus le trajo el café, un sencillo expreso sin azúcar, y los miró con curiosidad antes de ir a servir a otros clientes. «Señora Larson». «Phoebe, por favor». «Phoebe», sonrió, «te agradezco mucho tu ofrecimiento. De verdad que sí, pero tengo que preguntarle, ¿tiene usted experiencia en los negocios?». Phoebe sintió que se le hundía el corazón. Era la pregunta que más temía. «Soy contable, trabajo con números, pero nunca he dirigido un negocio». «¿Y por qué cafeterías?», preguntó él. «¿Por qué no invertir en algo que conozcas, como una empresa de contabilidad?». Phoebe miró por la ventana, donde caía una ligera lluvia primaveral. «Cuando tenía 17 años, mis padres murieron en un accidente de coche», comenzó en voz baja. «Era hija única y, de repente, me quedé sola. Mi tía quería que me mudara con ella a otra ciudad, pero yo me negué. Quería terminar el colegio con mis amigos, así que durante el último año viví sola en casa de mis padres». Tomó un sorbo de té para controlar sus emociones. Había una pequeña cafetería llamada Pid Yalinemi cerca de casa. La dueña, una anciana llamada Marta, me invitaba allí a menudo después de clase. Me daba chocolate caliente y bollos recién horneados, me ayudaba con los deberes, simplemente hablaba conmigo. Phoebe sonrió al recordarlo. Aquella cafetería se convirtió en mi segundo hogar. Un lugar donde me sentía segura cuando el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Siempre he soñado con crear un lugar así para los demás. No solo un negocio, sino un refugio. Un lugar al que puedas venir cuando estés triste o solo y encontrar algo de calor. Phoebe se encogió de hombros. «Suena ingenuo, ¿verdad?». «No», respondió Marcus con ojos cálidos. «Ingenuo no. Por eso abrí esta cafetería hace 25 años, después de que muriera mi mujer.
Ahora fue el turno de Phoebe de mirarlo sorprendida. Catherine murió de cáncer cuando Linda solo tenía 5 años. Continuó señalando con la cabeza a su hija, que ahora atendía a los clientes en el mostrador. Yo trabajaba en un banco, llevaba traje y corbata, tenía un buen sueldo, pero odiaba cada minuto, y cuando Catherine murió, me di cuenta de que la vida es demasiado corta para pasarla haciendo algo que odias. Así que dejé mi trabajo, cogí mis ahorros y abrí este local. Todo el mundo decía que estaba loca, que me arruinaría, que no podría criar a mi hija y llevar un negocio yo sola. ¿Y no te arrepientes?, preguntó Phoebe en voz baja. Marcus se rió. Todos los días. Sobre todo cuando tengo que levantarme a las 5 de la mañana para comprobar las entregas, o cuando el camarero no viene a trabajar y tengo que servir yo mismo las mesas, con 60 años y las rodillas maltrechas, sonrió. Pero entonces llega gente como tú, que significa algo para este lugar, y sé que merece la pena. Se sentaron en silencio durante unos minutos, cada uno con sus propios pensamientos. Mi marido piensa que es una idea descabellada, dijo finalmente Phoebe. Dice que perderé todo mi dinero y me arrepentiré. Marcus la miró atentamente. ¿Tú qué crees? Phoebe se lo pensó. ¿Qué pensaba realmente? No lo que David le había estado diciendo todo el tiempo, sino sus propios pensamientos. Creo que es un riesgo, dijo con sinceridad, pero también creo que, por primera vez en años, tengo la oportunidad de hacer realidad mi sueño, y aunque fracase, ¿no es mejor eso que pasarme el resto de la vida preguntándome ¿y sí? Marcus asintió y, de repente, le tendió la mano. Vale, Phoebe Larson, probemos juntos esta loca idea. Phoebe no daba crédito a lo que oía. ¿En serio? Con algunas condiciones, levantó un dedo. Primero, empezaremos con una cafetería nueva, no una cadena. Veremos cómo funciona y luego decidiremos si ampliamos. En segundo lugar, quiero que trabajes aquí conmigo al menos un mes antes de empezar. Tienes que entender todos los aspectos del negocio, desde tostar los granos hasta llevar la contabilidad. Tiene sentido, asintió Phoebe. Y en tercer lugar, Marcus se detuvo un momento, como si estuviera dudando. Quiero que estés segura de que esto es lo que realmente quieres. No solo huir de algo, sino avanzar hacia algo. ¿Entiendes la diferencia? Phoebe respiró hondo. ¿Estaba huyendo de su matrimonio de David? Tal vez sí. Ya veo, respondió, y estoy segura de que usted también. Entonces, sonrió Marcus, parece que tiene una compañera, la señorita Larson. Discutieron los detalles durante casi 2 horas. Marcus habló de proveedores, arrendamientos, licencias, personal, de todo lo que Phoebe ni siquiera se había planteado. Intentó memorizar cada palabra, a veces anotando cosas en el pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. Cuando por fin regresó a casa, estaba abrumada por la emoción. El miedo se mezclaba con la excitación y la incertidumbre con la determinación. Quizás se equivocaba. Tal vez este negocio nunca fuera rentable. Pero por primera vez en años, Phoebe sintió que estaba viviendo, no solo existiendo. Abrió la puerta de casa y se quedó helada. David estaba sentado en el salón, con un vaso de whisky en la mano. Rara vez bebía entre semana y tenía un aspecto extraño. ¿Dónde has estado?, preguntó sin volver la cabeza. En la ciudad, contestó Phoebe con cuidado, quitándose el abrigo. Tenía cosas que hacer. ¿Qué clase de cosas? Su voz era tensa, con una sutil nota de irritación. Phoebe dudó. ¿Debía contarle lo de su encuentro con Marcus? ¿Sus planes? Se reiría de ella. No fue nada especial, dijo. Solo salí a dar un paseo y me detuve a tomar un café. Odiaba mentir. En sus 22 años de matrimonio, rara vez le había ocultado algo a David, pero ahora todo había cambiado. David se levantó lentamente y se acercó a ella. Tenía los ojos enrojecidos, ya fuera por el whisky o por el cansancio. Hoy he hablado con mi abogado, dijo, sobre tus ganancias. Phoebe se puso tensa.
Conocía a David lo suficiente como para saber que tramaba algo. ¿Y qué te ha dicho?, preguntó con cautela. Que, como estamos casados, son bienes gananciales. David separó los labios en una sonrisa que no le llegó a los ojos. En caso de divorcio, me correspondería la mitad. Phoebe sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿De verdad la estaba amenazando? ¿O era solo su forma de conseguir que abandonara sus planes? ¿Quieres el divorcio?, preguntó, intentando mantener la calma. David vaciló y algo brilló en sus ojos. ¿Confusión? ¿Dolor? No, claro que no, dijo él dando un paso atrás y cogiendo de nuevo su vaso. Solo quiero que entiendas que este es nuestro dinero y tenemos que decidir juntos cómo utilizarlo. Quiero decir que tienes que decidir tú, dijo Phoebe en voz baja. Nada, sacudió la cabeza. Estoy cansada, David. Hablemos mañana. Se dirigió al dormitorio sintiendo los ojos de él clavados en ella. Tras cerrar la puerta, Phoebe se sentó en la cama y respiró hondo, tratando de tranquilizarse. David la intimidaba. Quería que renunciara a sus planes, que todo siguiera igual, pero ella ya no era la mujer que él podía controlar. Algo cambió en ella el día que vio el mensaje de Chloe en su teléfono. No, ni siquiera antes. Había cambiado gradualmente, año tras año, con cada comentario despectivo, cada vez que él dejaba de lado sus ideas como si fueran fantasías infantiles. Phoebe sacó su cuaderno y hojeó las páginas llenas de notas de la reunión de hoy. Marcus había aceptado trabajar con ella. Ya habían hablado de posibles ubicaciones para la nueva cafetería, de un presupuesto aproximado y de un concepto. Ella iba a empezar a trabajar en Julie's en una semana para aprender todos los aspectos del negocio. ¿Qué dirá David cuando se entere? ¿Cómo reaccionaría cuando se diera cuenta de que ella no solo soñaba, sino que ya estaba actuando? Phoebe cerró el cuaderno y se asomó a la ventana. Estaba oscuro y solo podía ver su reflejo en el cristal. La mujer que la miraba parecía preocupada, pero en sus ojos había un brillo que no había existido hace apenas unas semanas. «Puedo hacerlo», le dijo a su reflejo. «Tengo que hacerlo». Las palabras de Marcus pasaron por su mente. Asegúrate de que es un movimiento hacia algo, no solo una huida de algo. Era ambas cosas, y ella lo sabía. Huía de su infeliz matrimonio, de un hombre que ya no la veía como a una igual. Pero, al mismo tiempo, corría hacia su sueño, hacia una vida en la que pudiera ser ella misma. Phoebe se fue a la cama sin quitarse la ropa. Mañana sería un día difícil, tendría que decirle la verdad a David, y estaba preparada para el hecho de que podría significar el fin de su matrimonio. Pero por primera vez en años, no temía ese final. Tal vez era exactamente lo que necesitaba, un nuevo comienzo. El primer mes de trabajo en Julie's Coffee House fue todo un reto para Phoebe. No tenía ni idea de que hacer café era una ciencia. Marcus le enseñó todo, a elegir los granos, a tostarlos en su punto, a molerlos justo antes de colarlos, a controlar la temperatura y la presión del agua. El espresso es la base de todo, le explicó Marcus junto a la cafetera. Si no aprendes a hacer el espresso perfecto, no podrás hacer ningún otro café. Phoebe observó sus hábiles manos trabajar con los tempi y el cono con concentración. Era la tercera vez que intentaba imitar sus movimientos, pero cada vez el café resultaba demasiado amargo o aguado. «No te enfades», sonrió Marcus ante sus ojos decepcionados. «Llevo años estudiando esto. Solo necesitas tiempo». Pero el tiempo se acababa. Ya habían encontrado un local para la nueva cafetería, un pequeño espacio en la esquina de Pine y la Primera Avenida, a solo 2 manzanas de la biblioteca central. Era un lugar perfecto, con grandes ventanales y un pequeño patio donde podían poner mesas en verano. Phoebe se enamoró de él a primera vista, a pesar de las paredes polvorientas, las baldosas agrietadas y los servicios anticuados. «Necesita una reforma seria», dijo Marcus mientras recorrían el local. «Eso va a aumentar el coste inicial». «Pero merece la pena», replicó Phoebe.
imaginando lo acogedor que podría llegar a ser. Marcus negó con la cabeza, pero estuvo de acuerdo. Había aprendido que, una vez que Phoebe se decidía, era difícil hacerla cambiar de opinión. En casa, libraba una batalla diferente. Cuando Phoebe por fin le contó a David sus planes de abrir una cafetería con Marcus, éste estalló. «¿Estás loca?», le gritó paseándose por el salón. «¿Vas a trabajar de camarera? Eres contable y tienes 15 años de experiencia. ¿Y ahora sirves café?». «No soy camarera, estoy estudiando», respondió Phoebe con calma, aunque todo en su interior hervía. «Y sí, lavaré los suelos si hace falta. Es mi negocio. Haré lo que haga falta para que siga funcionando». «Eso no es un negocio, es una estupidez». David agarró el vaso que había sobre la mesa y Phoebe temió que fuera a lanzarlo contra la pared. «¿Y cuánto has invertido hasta ahora en esta aventura?». Phoebe permaneció en silencio, sin querer provocarlo. «¿Cuánto, Phoebe?», insistió él. «Unos 3 millones», contestó ella por fin. David se rió, pero era una risa llena de rabia y amargura. 3 millones, y eso era solo el principio. Y ese Marcus, dijo el nombre como si fuera una palabrota, ¿cuánto ha invertido? Marcus aporta sus conocimientos y su experiencia, dijo Phoebe. Sin él, no sabría por dónde empezar. «Oh, sin duda», volvió a reír David. «El 30%. Intentó Phoebe mantener la calma, aunque cada palabra de David le daba ganas de gritar. «Es justo, teniendo en cuenta su contribución». «¿Justo?», se inclinó David, con la cara a escasos centímetros de la suya. «¿Y a eso le llamas justo? Te está utilizando, Phoebe. Ha visto a una ingenua con dinero y ha decidido echarle el guante». «Basta». Phoebe se levantó, no quería oír más. «Marcus es un hombre honrado. Podría haberse negado a colaborar, pero aceptó ayudarme. Le estoy agradecida». «Oh, ya veo lo agradecida que estás». La voz de David era grave y enfadada. «Por eso te pasas todo el día con él. Tal vez por eso has estado durmiendo en la habitación de invitados las últimas semanas, ¿eh? ¿Para mantenerte fresca para tu pareja?». Phoebe miró horrorizada a su marido. En 22 años de matrimonio nunca se había rebajado a semejantes acusaciones. «No te atrevas», susurró. «No te atrevas a equipararme a ti». Y salió de la habitación, dejando a David con su rabia y desconcierto. Después de aquella pelea, apenas se hablaron. David volvía tarde del trabajo y se marchaba temprano. Phoebe no sabía si estaba pasando tiempo con Chloe y decidió que ya no le importaba. Estaba demasiado ocupada para pensar en ello. Los días pasaban en un torbellino de actividad. Por las mañanas, Phoebe trabajaba para Marcus, aprendiendo todos los aspectos del negocio del café, desde trabajar con los proveedores hasta calcular el coste de las comidas. Por las tardes solía ir a la obra, donde las renovaciones estaban en pleno apogeo. Por la noche se reunía con un diseñador, elaboraba un menú e ideaba un nombre para su cafetería. «¿Qué tal el santuario?», sugirió una vez Marcus. «Dijiste que querías crear un lugar donde la gente pudiera esconderse de las tormentas de la vida». «El santuario», repitió Phoebe sonriendo. Y ese fue el nombre de la primera cafetería. Phoebe no solo invirtió dinero, sino también su alma. Eligió personalmente cada detalle del interior, desde el color de las paredes, crema suave, hasta la forma de las tazas, ligeramente asimétricas, hechas a medida por un alfarero local. En la esquina cercana a la ventana, instaló un rincón infantil con juguetes y libros, y colocó estanterías a lo largo de las paredes. La idea era que los visitantes pudieran coger y leer libros, así como dejar los suyos propios, un principio de book crossing que a Phoebe siempre le ha gustado. La inauguración estaba prevista para principios de mayo, y Phoebe estaba cada vez más nerviosa a medida que se acercaba la fecha. ¿Y si no venía nadie? ¿Y si el café no sabía bien? ¿Y si David tenía razón y ella acababa de tirar 3 millones por el desagüe? «Lo harás muy bien»,
La tranquilizó Marcus 2 días antes de la inauguración, cuando revisaban juntos los últimos detalles. El primer año siempre es difícil para cualquier negocio, pero estás preparada. Phoebe le sonrió agradecida. En los últimos meses, Marcus se había convertido en algo más que un socio, en un amigo. Creía en ella, la apoyaba cuando tenía dudas y era sincero cuando pensaba que estaba equivocada. Gracias, le dijo, por todo. Phoebe recuerda el día de la inauguración como un borrón, con tantas cosas sucediendo a la vez. Ella y Marcus llegaron a las 5 de la mañana para prepararlo todo. A las 7 llegaron los panaderos que Phoebe había subcontratado, un matrimonio formado por Thomas y Lisa, y hornearon los croissants y magdalenas más deliciosos que Phoebe había probado nunca. A las 8 llegaron las camareras, Amanda y Rebecca, chicas jóvenes que estaban en la universidad y necesitaban un trabajo a tiempo parcial. A las 9, cuando las puertas estaban a punto de abrirse, Phoebe sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Y si no viene nadie?», le susurró a Marcus mientras se ajustaba nerviosamente el delantal. «Vendrán», respondió él con seguridad, «al menos por curiosidad, y cuando hayan probado tu café y los pasteles de Thomas, volverán». Tenía razón. El día fue mejor de lo que Phoebe podría haber soñado. No paraba de llegar gente. Algunos habían visto el anuncio que habían publicado en el periódico local, otros estaban de paso y se interesaron por el nuevo local. A la hora de comer, todas las mesas estaban ocupadas y Phoebe tuvo que ayudar a las chicas a servir a los clientes, aunque solo había planeado hacer café. Se sentía especialmente satisfecha cuando la gente se detenía junto a las estanterías para mirar los libros, o cuando madres e hijos se sentaban en un rincón y los niños jugaban alegremente con los juguetes mientras sus madres disfrutaban de un momento de paz con una taza de café. Por la tarde, cuando por fin cerraron la tienda, Phoebe estaba agotada pero feliz. «Lo hemos conseguido», le dijo a Marcus mientras se hundía en una silla. «Lo hemos conseguido de verdad». «Y muy bien», le guiñó Marcus, «pero solo es un día. Aún queda mucho trabajo por hacer». Tenía razón, otra vez. Las semanas siguientes estuvieron llenas de altibajos. Hubo días en que la cafetería estaba abarrotada y Phoebe tuvo que pedir ayuda extra, y había días en los que solo entraban unos pocos clientes, y a ella le entraba el pánico de que todo estuviera fallando. También hubo sorpresas desagradables. La máquina de café se estropeó en pleno día. Uno de los proveedores subió los precios de repente. Rebecca enfermó y no pudo trabajar durante una semana. Pero Phoebe se las arreglaba. Con cada nuevo problema, se sentía más segura de sí misma y se daba cuenta de que podía confiar en sí misma. En casa, la situación empeoraba. David se enfurecía cuando Phoebe llegaba tarde a casa, cansada pero feliz. No entendía su entusiasmo, pensaba que era una moda pasajera que pronto se le pasaría cuando se diera cuenta de lo difícil que era llevar un negocio. «¿Cuánto has ganado este mes?», le preguntó una tarde, mientras Phoebe se sentaba a la mesa de la cocina y hojeaba las cuentas. «La cafetería aún no ha llegado al punto de equilibrio», respondió ella con sinceridad. «Es normal para un negocio nuevo». «Normal», resopló él. «¿Y cuántos millones más piensas gastar en esto normal?» «No estoy gastando, estoy invirtiendo». Phoebe levantó la vista de sus papeles. «Y no voy a justificarme ante ti cada vez, David. Es mi dinero y mi negocio. Nuestro dinero». Su voz se volvió peligrosamente tranquila. «Y si crees que voy a quedarme sentada viendo cómo lo tiras a la basura». El timbre de su teléfono interrumpió la discusión. David miró la pantalla y se dio la vuelta antes de contestar. «¿Sí?». Su voz se suavizó de repente. «No, ahora no puedo hablar». «Sí, claro, te llamaré más tarde». Phoebe no necesitó preguntar quién estaba al teléfono. La expresión de David lo decía todo. Chloe. Seguía viéndola, a pesar de que le había asegurado que había sido un error. «Me voy a la cama»,
dijo Phoebe mientras recogía sus papeles. Se dirigió a la habitación de invitados, que ahora era su dormitorio. Tumbada en la cama, Phoebe pensó en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos 5 meses. Ganar la lotería, abrir una cafetería, la ruptura de su matrimonio. Hace 6 meses no habría imaginado semejantes cambios. ¿Echaba de menos el pasado? A veces. Había momentos en los que recordaba cómo era David al principio de su matrimonio. Atento, cariñoso, cómo la apoyó tras la muerte de sus padres. Pero aquel David hacía tiempo que había desaparecido y en su lugar había un hombre irritado y controlador que no aceptaba su independencia. El teléfono de Phoebe sonó y la sacó de sus pensamientos. Era Marcus. «¿Phoebe? Siento llamarte tan tarde, pero tenemos un problema», sonaba preocupado. «Thomas acaba de decirme que Lisa y él no podrán trabajar durante las próximas 2 semanas. Han hospitalizado a su madre y van a visitarla a Oregón». Phoebe se sentó en la cama, completamente despierta. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. «No podemos funcionar sin panadería». «Eso es lo que quería discutir», suspiró Marcus. «Tengo algunos contactos, otros panaderos, pero nadie puede empezar tan rápido. Quizá podríamos comprar pasteles ya hechos a mayoristas por el momento». Phoebe se lo pensó. La bollería preparada resolvería el problema, pero la calidad. Estaba muy orgullosa de que todo en el refugio fuera fresco, casero y hecho con los mejores ingredientes. «¿Y si lo pruebo yo misma?», preguntó de repente. «¿Tú?», se sorprendió Marcus. «¿Sabes hornear?». «Mi madre era una gran cocinera», respondió Phoebe. «Aprendí mucho de ella. Por supuesto, no soy una profesional como Thomas, pero a mis amigos siempre les gustaban mis magdalenas y galletas. ¿Estás segura?». Marcus sonaba escéptico. «Significará levantarse más temprano, trabajar aún más duro». «Puedo hacerlo», dijo Phoebe con firmeza. «Solo son 2 semanas». A la mañana siguiente, se levantó a las 3 de la madrugada para hornear para la inauguración. La cocina del refugio estaba totalmente equipada. Thomas había dejado recetas y Phoebe las seguía con diligencia, a veces añadiendo sus propios toques. Un poco más de vainilla, una pizca de canela, bayas frescas en lugar de congeladas. Cuando Marcus llegó a las 7, la cocina estaba repleta de aromas recién horneados. «Dios», dijo, olfateando, «huele increíble». Phoebe sonrió, aunque estaba cansada. No había sido fácil hornear tantos, pero lo había conseguido. «Prueba uno», le tendió una magdalena de manzana aún caliente. Marcus le dio un mordisco y cerró los ojos de placer. «Esto es increíble», dijo, «incluso mejor que el de Thomas. No le digas que he dicho eso». Phoebe se rió, sintiéndose orgullosa. Lo había conseguido, otra vez. Las 2 semanas siguientes fueron las más duras de los 5 meses de existencia del refugio. Phoebe llegaba a las 3 de la mañana, horneaba hasta que abríamos, luego trabajaba en la máquina de café, a veces ayudaba a servir las mesas y por la tarde se ocupaba de la contabilidad y los pedidos. Llegaba a casa después de medianoche, se acostaba agotada y unas horas más tarde volvía a despertarse para ir a la cafetería. David apenas la veía estos días y parecía feliz por ello. Una noche, cuando llegó a casa sobre la 1 de la madrugada, lo encontró en el salón con un vaso de whisky, una imagen familiar en los últimos meses. «Tienes muy mal aspecto», le dijo en lugar de saludarla. Phoebe se encogió de hombros. Estaba demasiado cansada para discutir. «¿Este es tu negocio de éxito?», continuó David. «¿Trabajar hasta morir por una miseria?». «No trabajo por dinero», respondió Phoebe en voz baja. «Hago lo que me gusta». «¿Y por eso apenas puedes mantenerte en pie?», resopló. «Te estás destruyendo, Phoebe». «¿Y para qué? ¿Para demostrarme algo? ¿Para demostrarme que puedes ser independiente?». Phoebe miró a su marido en silencio. Antes su opinión le importaba. Solía buscar su aprobación, temerosa de decepcionarlo. «No intento demostrarte nada, David», dijo por fin. «Solo vivo mi vida.
como yo quiero, no como tú quieres. Se fue a su habitación, dejándole con un vaso de whisky y acusaciones no dichas. Cuando Thomas y Lisa regresaron, Phoebe se sintió muy aliviada, pero al mismo tiempo también se sintió orgullosa. Se las había arreglado sin ellos, no había cerrado la cafetería ni había bajado la calidad. Además, muchos visitantes le preguntaron si seguirían en la carta las magdalenas de lavanda y limón que había empezado a hornear en esas 2 semanas. «Creo que deberíamos ampliar el menú», dijo Marcus cuando Phoebe y él repasaban los resultados del mes. «Tu repostería es muy popular. Quizá podrías enseñarle a Thomas algunas de tus recetas». Phoebe sonrió. Nunca había pensado que sus experimentos culinarios pudieran tener tanto éxito. En general, las cosas iban bien. El refugio iba ganando popularidad poco a poco, tenían clientes fijos y sus gastos por fin empezaban a cubrirse con sus ingresos. Por supuesto, aún faltaba mucho para recuperar la inversión, pero la tendencia era positiva. Un día de junio, cuando Phoebe estaba cerrando la tienda, se le acercó una anciana que venía a menudo por las mañanas. «Quería darle las gracias», dijo, sosteniendo un libro que había cogido de la estantería. «Este lugar es especial. Mi marido murió hace un año y me sentí muy sola. Pero aquí me siento parte de algo, parte de una comunidad». Phoebe sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias», dijo, apretando la mano de la mujer. «No sabe cuánto significan sus palabras para mí». Cuando la mujer se marchó, Phoebe permaneció largo rato junto a la ventana, mirando a la calle mientras la gente pasaba deprisa. Su vida había cambiado y estaba agradecida por ello, a pesar de las dificultades. Por primera vez en muchos años, sentía que vivía de verdad, no que solo existía. Después de comprobar que todo estaba apagado, Phoebe salió de la cafetería y cerró la puerta. No sabía qué le esperaba en casa, qué nuevas acusaciones se le habían ocurrido a David, pero ya no le asustaba. Se dio cuenta de que podía hacer frente a cualquier desafío. Es más fuerte de lo que pensaba, y mucho más fuerte de lo que pensaba David. Phoebe volvió a casa y, por primera vez en meses, pensar en el futuro no le dio miedo. Le esperara lo que le esperara, el refugio, un posible divorcio, una nueva vida, estaba dispuesta a aceptarlo, porque por fin se había encontrado a sí misma. A finales de julio llegó a la ciudad una ola de calor increíble. La temperatura se mantuvo por encima de los 30 grados durante 2 semanas, lo que afectó enormemente a la asistencia al refugio. La gente no quería salir de casa si no era necesario, y el café caliente no apetecía con este tiempo. «Tenemos que adaptarnos», dijo Marcus mientras Phoebe y él hacían recuento de la recaudación del día, que era la mitad de lo normal. «Quizá añadir más bebidas frías, limonadas de frutas, batidos y helados», añadió Phoebe, secándose la frente sudorosa. El aire acondicionado funcionaba a pleno rendimiento, pero seguía sin funcionar. Rápidamente hicieron cambios en el menú y ayudó. Los clientes volvían, tentados por los refrescos y los dulces, pero Phoebe sabía que necesitaban algo más sustancioso. Durante otra reunión con Marcus, sugirió: «¿Qué tal el reparto a domicilio? Mucha gente trabaja desde casa debido al calor. Pedirían café y aperitivos si pudieran tomarlos desde la comodidad de una habitación con aire acondicionado». Marcus se lo pensó. Eso requeriría costes adicionales. Necesitaríamos un mensajero, bolsas térmicas especiales para mantener baja la temperatura. «Pero podría compensar», insistió Phoebe, «sobre todo si ofrecemos pedidos corporativos para oficinas. Imagínate a toda una empresa pidiendo desayunos o comidas». Marcus sonrió ante su entusiasmo. «Vale, vamos a intentarlo, pero empezaremos poco a poco, en unas pocas manzanas al principio, para ver cómo funciona». La idea del reparto tuvo mucho éxito. Contrataron a 2 estudiantes en bicicleta para repartir los pedidos en bolsas térmicas especiales. Los
kits matutinos fueron especialmente populares. Café, bollería fresca y fruta, todo bien empaquetado y entregado en la puerta de casa. A los oficinistas les encantó el servicio, y pronto Shelter empezó a recibir pedidos regulares de empresas. A finales de verano, la situación financiera de la cafetería se había estabilizado. Aún no habían recuperado toda la inversión, pero ya no necesitaban más inyecciones de fondos. Phoebe se mostró muy satisfecha con el resultado. Solo 4 meses después de la apertura, su negocio ya era autosuficiente. Ya había empezado a pensar en una segunda cafetería. Marcus se opuso al principio, pensando que era prematuro, pero poco a poco fue aceptando su punto de vista. Sobre todo después de encontrar la ubicación perfecta, un local en un edificio antiguo cerca de la universidad. El alquiler era bastante elevado, pero el flujo potencial de estudiantes y profesores prometía buenos beneficios. «Es un riesgo», dijo Marcus mientras recorrían el local, «pero probablemente justificado». Phoebe asintió, imaginando ya cómo sería aquí su segunda cafetería. Tal vez un concepto ligeramente diferente, dirigido a un público más joven, con más puestos de trabajo para estudiantes con ordenadores portátiles y enchufes en cada mesa. «Estoy pensando en llamarlo El Escondite», le dijo a Marcus mientras volvían al santuario. «Me gusta», asintió él, «y también les gustará a los estudiantes, que a menudo necesitan un lugar para trabajar en silencio, lejos de sus ruidosos compañeros de habitación». Empezaron a planear la apertura de una segunda cafetería en octubre, a tiempo para el frío, cuando volvería a aumentar la demanda de bebidas calientes. En casa, la situación no mejoraba. Phoebe y David apenas se veían ya. Ella siempre estaba en la cafetería y él siempre trabajaba hasta tarde o, como sospechaba Phoebe, pasaba el tiempo con Chloe. Cuando coincidían en casa, solo intercambiaban frases formales. «Tienes una carta», dijo David una tarde cuando Phoebe regresó del trabajo. Le entregó un sobre sin mirarla a los ojos. Era una carta del banco, en la que le informaban de que la transacción había sido un éxito. Se había transferido el dinero para el alquiler de la segunda cafetería. Phoebe la metió en el bolso sin hacer ningún comentario. No quería otra discusión sobre cómo tiraba el dinero de forma irresponsable. «¿Cómo van las cosas en el refugio?», preguntó de repente David. Phoebe lo miró sorprendida. «Van bien», respondió con cautela. «Incluso estamos planeando abrir una segunda cafetería cerca de la universidad. He oído que vuestro café es muy bueno», dijo él con voz carente de su ironía habitual. «Un colega mío vino y lo elogió mucho». «Gracias». Phoebe no sabía cómo responder a aquel repentino interés. David se dio la vuelta y ella vio que sus hombros se tensaban. «Tal vez», dijo en voz baja. No volvieron a hablar esa noche, pero Phoebe podía sentir que algo había cambiado. David estaba diferente, menos agresivo, menos seguro de sí mismo. No sabía por qué, pero le molestaba. A pesar de todos sus problemas, no quería que le pasara nada malo. La semana siguiente, preparó la cena en casa por primera vez en meses. No era que quisiera arreglar las cosas, sino que sentía una extraña ansiedad por David al darse cuenta de lo mucho que había adelgazado últimamente. Comieron casi en silencio, intercambiando frases cortas solo de vez en cuando. Por primera vez en mucho tiempo, Phoebe miró a su marido de cerca. Sus ojos parecían hundidos y en las comisuras de sus labios aparecían arrugas amargas que antes no estaban allí. Y no dejaba de mirar el teléfono como si esperara una llamada importante. «¿Todo bien en el trabajo?», preguntó por fin Phoebe cuando terminaron de cenar. David se estremeció, como si le hubiera pillado por sorpresa. «Sí, por supuesto», dijo demasiado deprisa. «¿Por qué lo preguntas?» «Es que pareces preocupada», dijo Phoebe con cuidado. David levantó su copa de vino y bebió un gran trago sin mirarla. «No es nada», repitió. Se levantó, recogió los platos y se dirigió a la cocina,
un gesto completamente fuera de lo normal en él. Normalmente dejaba todos los platos para Phoebe. Ella quiso seguirlo, pero en ese momento sonó su teléfono. Era Marcus. Había un problema con la electricidad en el refugio y tenía que salir inmediatamente para arreglarlo. Cuando volvió por la noche, David ya estaba dormido y la conversación no llegó a producirse. A la mañana siguiente, él se marchó antes de que ella se levantara. Durante las semanas siguientes, Phoebe estuvo demasiado ocupada preparando la apertura de The Hideaway para prestar mucha atención al estado de David, pero se dio cuenta de que él se quedaba en casa cada vez más a menudo por la noche en lugar de quedarse hasta tarde, y casi había dejado de beber el whisky que había sido su compañero constante en los últimos meses. Una noche, Phoebe volvió a casa antes de lo habitual. Se había cancelado una reunión con proveedores y decidió aprovechar para relajarse. Al abrir la puerta, oyó la voz de David al teléfono en su estudio. La puerta no estaba cerrada del todo y, sin darse cuenta, Phoebe oyó parte de la conversación. «Lo comprendo», dijo David, sonando cansado y derrotado. «Pero ¿podemos tener algún tipo de aplazamiento? Un mes, incluso 2 semanas. Estoy intentando encontrar el dinero, pero no es tan fácil». Hizo una pausa. «Sí, comprendo la gravedad de la situación», continuó David, «pero tienes que entender que si inicias una investigación oficial, lo perderé todo. Mi trabajo, mi reputación. Por favor, dame una oportunidad para hacer las cosas bien». Él escuchó su respuesta y Phoebe vio cómo se le hundían los hombros. «De acuerdo», dijo finalmente. «Encontraré la manera. Gracias por tu comprensión». Colgó el teléfono y se quedó quieto unos minutos, con la cabeza entre las manos. Phoebe se acercó de nuevo a la puerta, la abrió y la cerró con más fuerza, y luego gritó: «David, ¿estás en casa?». Cuando ella entró en el despacho, él estaba sentado con la espalda recta, intentando parecer tranquilo, pero Phoebe podía ver el enrojecimiento de sus ojos y las profundas arrugas de su frente. «Hoy llegas pronto», dijo él, intentando sonreír. «Sí, han cancelado la reunión». Phoebe se detuvo en la puerta sin saber si debía preguntarle por la conversación que había oído. David se dio la vuelta y ella vio que le temblaban los hombros. «No», dijo en voz baja. «No estoy bien, Phoebe». Ella se acercó lentamente y se sentó en la silla frente a su escritorio. Hacía mucho tiempo que no hablaban tan abiertamente y no sabía qué esperar. «¿Qué te pasa?», preguntó con sencillez. David la miró, y ella vio tanto dolor y vergüenza en sus ojos que quiso apartarse. «Perdí los ahorros de toda la vida», dijo, apenas audible. Phoebe se agarró a los reposabrazos de la silla. «¿Cómo?». «Inversiones», se pasó una mano por la cara. «Conocí a un hombre a través de Chloe. Prometió rendimientos increíbles, y todo el mundo invirtió, incluida Chloe y algunos de mis colegas. Parecía tan fiable». Phoebe cerró los ojos. Por supuesto que lo era. Cuando ella empezó un negocio de éxito, David no pudo evitar intentar superarla. Demostrar que era mejor, más inteligente. «¿Cuánto?», preguntó ella abriendo los ojos. «Todo», susurró él. «500,000 de nuestra cuenta conjunta. Y pedí un préstamo sobre la casa. Otros 300,000. Phoebe sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. 800,000. Todo lo que habían ahorrado durante años. ¿Y la casa? «¿Quién te ha llamado?», preguntó, recordando la conversación que había oído por casualidad. David la miró sorprendido, pero luego se dio cuenta de lo que había oído. «El banco», respondió. «He dejado de pagar 2 cuotas del préstamo. Amenazan con iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. Phoebe, me van a quitar la casa». Se pasó las manos por la cara y le temblaron los hombros. Era la primera vez en todos sus años de matrimonio que Phoebe veía llorar a David. «¿Qué pasó con la inversión?», preguntó ella, intentando mantener la calma. «¿A dónde fue a parar el dinero?». «La empresa quebró»,
contestó David. O mejor dicho, resultó ser una estafa piramidal. Una estafa piramidal. El fundador huyó con el dinero de los inversores. Hay una investigación en marcha, pero el dinero ha desaparecido. No va a volver. Phoebe se sentó allí, tratando de procesar lo que acababa de oír. David, que siempre había estado tan orgulloso de su prudencia financiera, que la había criticado constantemente por gastar el dinero imprudentemente, había invertido todos sus ahorros en un plan dudoso sin siquiera consultarla. «Estoy buscando una salida», se apresuró a añadir David, como si le hubiera leído el pensamiento. «Puedo vender el coche, algunas acciones que aún tengo. No será suficiente para pagar todo, pero quizá el banco acepte una reestructuración». Phoebe negó con la cabeza. «¿Y Chloe?», preguntó. «Ella invirtió en esto, ¿no? Ella es la razón por la que conociste a este inversor». «Ella cortó todo contacto conmigo cuando sucedió», dijo en voz baja. «Dijo que yo la había arrastrado a esta estafa, que debería haberme informado antes de decirle que invirtiera». «Pero ella te los presentó». Phoebe entrecerró los ojos. «¿No es así?» «Sí, pero…», suspiró David. «Dice que solo los mencionó en una conversación y que yo tomé la iniciativa. Y ahora su padre, que también invirtió siguiendo su consejo, la culpa de todo. Y ella me culpa a mí». Phoebe no sabía si reír o llorar. La ironía de la situación era sorprendente. David la había traicionado por una joven que ahora lo había abandonado a la primera señal de problemas. Había invertido todo su dinero en un plan dudoso, intentando demostrar que era mejor inversor que ella. «¿Y qué quieres de mí?», le preguntó, sabiendo ya la respuesta. David la miró, con una mezcla de vergüenza, esperanza y miedo en los ojos. «¿Tú puedes ayudarme?», preguntó. «Tienes dinero de tus ganancias. Podrías prestarme lo suficiente para pagar al banco. Te lo devolvería, con intereses. Podría trabajar gratis para ti, en tus cafeterías, hasta que te devolviera el dinero». Phoebe miró al hombre que una vez había amado, el hombre que la había humillado durante años, controlado y luego traicionado, el hombre que se había reído de sus ideas empresariales y ahora lo había perdido todo por su propia estupidez y vanidad. Y ahora esperaba que ella acudiera en su rescate, salvándole de las consecuencias de sus propios actos. Una parte de ella quería rechazarlo, dejar que se las arreglara solo con sus problemas, pero la otra parte de ella, la que una vez había jurado estar a su lado, en lo bueno y en lo malo, no podía darse por vencida. «¿Cuánto necesitas para salvar la casa?», preguntó tras una larga pausa. 350,000, contestó David. «Eso cubrirá los pagos atrasados y parte del capital. Podré organizar un nuevo calendario para el resto». Phoebe asintió. «Me lo pensaré», dijo poniéndose en pie. Salió del despacho, sintiendo la mirada de David sobre ella, una mirada de esperanza y gratitud que no había visto en mucho tiempo. En su habitación, Phoebe se quedó mirando largo rato por la ventana el cuidado jardín que tanto le gustaba. Había pasado 22 años de su vida en esta casa. Aquí lloró a sus hijos no nacidos. Aquí pasó muchas tardes solitarias esperando a David, que se retrasaba en el trabajo. Aquí se perdió poco a poco, convirtiéndose solo en un apéndice de su exitoso marido. Pero también hubo momentos de felicidad. Los primeros años de su matrimonio, cuando eran auténticos compañeros, cuando David la apoyaba y ella a él, cuando trabajaban juntos para crear su futuro juntos. ¿Dónde y cuándo cambió todo? Quizás cuando quedó claro que ella no podría tener hijos, o cuando David consiguió un ascenso y empezó a ganar mucho más que ella. ¿O fue el enfriamiento gradual que se produce en muchos matrimonios cuando dos personas se distancian lentamente, inmersas en sus rutinas diarias? Phoebe no sabía la respuesta, pero sí sabía que ahora, en ese momento, tenía un poder que nunca había tenido en su matrimonio.
Podía ayudar a David o negarse a ayudarle. Podía salvar su casa o dejar que el banco se la llevara. Y esa decisión tenía que ser solo suya, sin presiones, sin manipulaciones, sin control. Sacó el teléfono y marcó el número de Marcus. Él contestó al segundo timbrazo. «Phoebe, ¿pasa algo?» «Tenemos que hablar», dijo ella. «Es importante». 1 hora más tarde, estaban sentados en el refugio cerrado y Phoebe se lo contó todo. La trama fraudulenta, los ahorros perdidos, la hipoteca y la posible ejecución hipotecaria. Y sobre la petición de David. «¿Y qué has decidido?», preguntó Marcus cuando ella hubo terminado. «No lo sé», respondió Phoebe con sinceridad. «Una parte de mí quiere ayudar. Después de todo, es nuestra casa y tenemos muchos recuerdos juntos. Pero la otra parte de mí teme volver a perderlo todo», sugirió Marcus. «No es solo eso». Phoebe negó con la cabeza. «Temo que si le ayudo ahora, todo vuelva a ser como antes. Volverá a ser controlador y arrogante. Volverá a tratarme como a una tonta ingenua que no sabe nada de dinero». Marcus se quedó en silencio durante un largo rato, pensando en sus palabras. Cuando Catherine se estaba muriendo, me hizo prometerle que no me convertiría en uno de esos viudos amargados que solo viven en el pasado. Quería que siguiera adelante, que fuera feliz, que encontrara un nuevo amor. Y lo intenté de verdad, pero fracasé. No porque no conociera mujeres que valieran la pena, que las conocí, sino porque no pude dejar ir a Catherine. Me aferraba al pasado, a nuestra casa, a sus cosas, a nuestras costumbres juntos. Y eso me impedía avanzar, miró a Phoebe. A veces hay que dejar ir para seguir adelante, aunque eso signifique perder algo que parece importante. Phoebe asintió, comprendiendo lo que quería decir. Quizá la casa era lo último que la unía a su vida pasada, la vida que había superado. «Pero eso no significa que no puedas ayudar a David», añadió Marcus. «Piensa en lo que es mejor para ti. No para él, ni para tu matrimonio, sino para ti». Phoebe regresó a casa aquella noche, ya tarde, con las ideas claras sobre lo que quería hacer. David la esperaba sentado en el salón. Parecía cansado, pero había esperanza en sus ojos cuando ella entró. «He estado pensando en todo», empezó él, sin dejarla decir una palabra. «Sé que no tienes que ayudarme. La forma en que me he comportado últimamente, no merezco tu ayuda». Phoebe lo miró en silencio, notando el cambio en su tono. «Pero si decides ayudarme», continuó, «te juro que las cosas serán diferentes. Cambiaré, Phoebe. Me he dado cuenta de mis errores. Puedo ser un hombre mejor para ti». Phoebe se sentó lentamente frente a él. «Te ayudaré, David», dijo con calma. «Te daré el dinero para que puedas pagar al banco, pero con una condición». Él la miró con esperanza y miedo. «¿Qué?», preguntó. «Nos divorciaremos», dijo Phoebe con sencillez. «Y me quedaré con la casa». David se estremeció como si ella le hubiera pegado. «¿Divorcio?», repitió. «Pero pensé que podríamos arreglarlo». «Es demasiado tarde, David», dijo Phoebe suavemente. «Los dos sabemos que nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo, quizá incluso antes de que conocieras a Chloe. Pero este es mi trato», dijo con firmeza. «Pagaré el préstamo en su totalidad y la casa pasará a mis manos. Tendrás dinero suficiente para empezar una nueva vida, pero ya no estaremos casados». David la miró durante unos largos segundos y ella pudo ver cómo cambiaban las emociones en sus ojos. Asombro, enfado, tristeza y finalmente aceptación. «Bien», dijo finalmente, «si esa es tu decisión». Phoebe asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Una etapa importante de su vida llegaba a su fin. «Mañana me pondré en contacto con mi abogado», dijo poniéndose de pie, «y lo haremos oficial». David también se levantó y ella vio en sus ojos algo parecido a la comprensión y quizá al respeto. «Gracias», dijo en voz baja, «por ayudarme a pesar de todo».
El mes de octubre era inusualmente cálido y soleado. Phoebe estaba sentada en la terraza de su nueva cafetería, The Hiding Place, observando a los estudiantes que se apresuraban a ir a clase. La brisa fresca de la mañana jugaba con su pelo recién cortado y ella sonreía involuntariamente. ¿Cuántos cambios en los últimos 10 meses? El divorcio había sido rápido y sin dramas. Según el acuerdo, Phoebe pagó el préstamo hipotecario y tomó posesión de la casa. También le dio a David $300,000, que le bastaron para empezar una nueva vida. Se mudó a un pequeño apartamento en la otra punta de la ciudad y aceptó un nuevo trabajo en una empresa más pequeña. Y Phoebe prosperó. The Haven tuvo tanto éxito que tuvo que ampliar su plantilla. The Hiding Place, abierto cerca de la universidad, enseguida ganó popularidad entre estudiantes y profesores. Ambos cafés eran rentables y Phoebe ya pensaba en un tercero. ¿Estás soñando otra vez? La voz de Marcus la sacó de sus pensamientos. Le acercó una taza de especias etíopes que habían añadido recientemente a la carta. Pienso hacerlo, respondió Phoebe con una sonrisa. Marcus se sentó frente a ella y empezaron a hablar de los negocios de ambos establecimientos. ¿Y qué planeas ahora?, preguntó. ¿Una tercera cafetería? Quizá. Phoebe dio un sorbo a su café, pero estoy pensando en algo más grande. Quizá un tostadero. Podríamos tostar nuestros propios granos para las dos cafeterías y venderlos a otros establecimientos y clientes minoristas. Marcus enarcó las cejas, pero luego asintió pensativo. Eso es ambicioso, dijo. Y Phoebe se rió, recordando que él había dicho lo mismo sobre su idea de la cafetería hacía un año. Su conversación se vio interrumpida por una notificación en el teléfono de Phoebe. Era de David. No habían hablado desde que firmaron los papeles del divorcio hacía 3 meses. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Es importante. David. Phoebe sintió que algo se apretaba dentro de ella. ¿Qué podía querer? ¿Va todo bien?, preguntó Marcus, notando el cambio en su rostro. David quiere conocerte. Phoebe dudó. Una parte de ella quería negarse, pero otra sentía curiosidad. Supongo que sí, dijo finalmente. Al menos sabré lo que quiere. Asterisc, asterisc, asterisc. A las 7 de la tarde, se abrió la puerta del refugio y entró David. Phoebe no lo había visto en 3 meses, y el cambio era sorprendente. Había adelgazado, pero era la delgadez saludable de un hombre que hacía ejercicio. Tenía el pelo más largo, con más canas, y ya no llevaba traje. Vestía unos vaqueros sencillos y un jersey azul. «Hola», dijo, deteniéndose en la puerta. «Hola, David», respondió Phoebe, señalando la mesa. «¿Té o café?» «Té, por favor». Hubo una pausa incómoda. Se sentaron uno frente al otro, excónyuges que habían estado juntos durante 22 años y ahora no sabían de qué hablar. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente Phoebe. «¿Te estás adaptando a tu nuevo trabajo?» «Sí, gracias», asintió él. «Es una pequeña consultoría, sin ambiciones de convertirse en el próximo Goldman Sachs. Pero me gusta. Menos estrés, más trabajo de verdad». «Phoebe», comenzó por fin, mirándola directamente, «he venido a darte las gracias». «Sí», respiró hondo, «por ayudarme cuando lo perdí todo, por no dejarme sin un céntimo cuando tenías todo el derecho a hacerlo, y por dejarme marchar». Phoebe lo miró sorprendida. No parecía el David que ella conocía. «Estos 3 meses me han hecho pensar mucho», continuó, «sobre nuestro matrimonio, sobre el tipo de marido que era, y me he dado cuenta de que fui un marido terrible, Phoebe». Ella no sabía qué decir. Durante tantos años había deseado oírle decir esas palabras, admitir sus propios errores. «No fuiste terrible», dijo ella suavemente. «Simplemente nos distanciamos. Son cosas que pasan». «No», David negó con la cabeza, «no lo minimices. Te controlé, te humillé,
te traicioné. No te permití ser tú misma, crecer, hacer lo que querías. ¿Por eso me engañaste con Chloe?, preguntó Phoebe en voz baja. David negó con la cabeza, con la amargura brillándole en los ojos. No, empezó antes de eso. Chloe era joven, me admiraba. Me miraba como tú lo hacías en los primeros años de nuestro matrimonio. Pero ella no era tú, Phoebe. Ella solo amaba la imagen de un financiero exitoso, y cuando perdí mi dinero y mi estatus, desapareció de mi vida. ¿Y ahora? ¿Estás bien? Sí, asintió. Es raro, pero sí. Cuando lo perdí todo, dinero, estatus, mujer, casa, me di cuenta de que nunca fui realmente feliz. La miró directamente. Y entonces vi cómo construías tu negocio, cómo creaste 2 cafeterías de éxito de la nada. Y me pregunté, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo encontró el valor para arriesgarlo todo por su sueño? Se frotó la cara con la mano y Phoebe vio que le brillaban los ojos de lágrimas. He venido a preguntarte, ¿cómo lo hiciste, Phoebe? ¿Cómo encontraste la fuerza para empezar de nuevo? ¿Cómo creíste en ti misma cuando nadie, ni siquiera yo, lo hacía? Phoebe miró al hombre con el que había vivido la mayor parte de su vida adulta y de repente vio a alguien completamente distinto. No el David de siempre, seguro de sí mismo y controlador, sino simplemente un hombre que buscaba su propio camino. No lo sé, David, respondió con sinceridad. Supongo que llegué a un punto en el que el miedo al cambio era menor que el miedo a quedarme en la situación en la que estaba. Cuando decidí abrir mi primera cafetería, estaba aterrorizada. Pensé que fracasaría, que tenía razón al llamarme ingenua. Pero entonces conocí a Marcus, y él creyó en mí. No como una chica soñadora, sino como una socia, una igual. Y eso me dio fuerzas para creer en mí misma. David asintió, escuchando atentamente. Y entonces, cuando empecé a trabajar en la cafetería, me di cuenta de que podía hacerlo, que me gustaba, que me sentía viva y útil. Y entonces ya no hubo vuelta atrás. ¿Y no te arrepientes?, preguntó David en voz baja. Phoebe se lo pensó. ¿Se arrepentía de algo? Aquellos 22 años la habían convertido en lo que era ahora. Sin ellos, quizá nunca hubiera encontrado la fuerza para hacer lo que había hecho. No, respondió finalmente. Esos años formaron parte de mi viaje, pero me alegro de haber tenido el valor de empezar una nueva vida cuando la anterior ya no me satisfacía. David la miró largo rato, con los ojos llenos de tristeza y algo parecido a la comprensión. Lo siento, dijo en voz baja. Siento no haberme dado cuenta antes de cómo eras, que perdí la oportunidad de estar con alguien tan increíble como tú. Pero ahora tienes una oportunidad, David, dijo ella suavemente, una oportunidad de encontrarte a ti mismo, tu verdadera vocación. No lo que los demás esperan de ti, sino lo que realmente te hará feliz. Él asintió, con una leve sonrisa en la cara. He estado pensando en ello, dijo. De hecho, he empezado a escribir. ¿Escribir?, se sorprendió Phoebe. Sí, rió él. Solo pensamientos, recuerdos, impresiones, pero me gusta, me ayuda a entenderme a mí mismo. Eso es estupendo, David, dijo Phoebe con sinceridad. Estuvieron sentados en silencio durante unos minutos, pero ahora era un silencio cómodo, sin tensión. Gracias por reunirte conmigo, dijo David poniéndose en pie. Era importante para mí. Me alegro de que hayamos tenido esta charla, dijo ella, y te deseo lo mejor en tu viaje, David. Él la miró con una ternura que ella no había visto en mucho tiempo. Tú ya has encontrado el tuyo, dijo. Cuando se marchó, Phoebe se quedó sentada sola en la cafetería durante un buen rato, pensando en todo lo que había pasado en aquel año increíble. Había perdido a su marido, pero se había encontrado a sí misma. Lo había arriesgado todo y había ganado. No solo dinero y negocios, sino algo mucho más valioso, la confianza en sí misma, la libertad de ser quien quiere ser. Y eso era solo el principio. Había nuevos proyectos, nuevos retos,
nuevos sueños por delante, pero ahora sabía que podía con todo, porque por fin había encontrado la respuesta a la pregunta que la había atormentado toda su vida. ¿Quién soy? Y la respuesta era simple: soy Phoebe, y con eso basta.